2009 con mi esposa solamente teníamos a nuestro hijo mayor y ahora tenemos 3 hijos. Dios nos ha bendecido mucho. Teníamos planes de vivir en otra ciudad y estábamos como tratando de decidir si nos íbamos o no y Dios puso de alguna manera convicción en mí de que yo tenía que quedarme acá y lo ha confirmado. Y doy gracias a Dios por esta iglesia, doy gracias a Dios por los pastores también, estos hombres que me han retado mucho con sus vidas. Quiero que vayamos a Efesios. Hemos estado estudiando en Efesios. Keith y Norberto han estado las últimas semanas enseñándonos acerca de Efesios. Y quiero que vayamos juntos a el capítulo 3 de Efesios y que leamos ahí, recordemos un poco de algo que nos habló Norberto. Lo que yo voy lo que me toca enseñar en esta mañana es una continuación de lo que Norberto enseñó el fin de semana pasado. Entonces yo quiero nada más pasar rápidamente por los versículos que él enseñó, nada más para que usted recuerde algunas cosas y tengamos nuevamente el contexto de lo que Pablo está hablando aquí. Así que por favor busque en su Biblia, en Efesios, en el capítulo 3 y sígame en la lectura. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue dado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Leemos versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo está hablando desde el primer capítulo de Efesios de un plan que Dios tenía desde antes del momento cero de la humanidad, incluso antes de la fundación del mundo. Dios tenía un plan para acercarse a la humanidad y tenía un plan para nosotros, y está Pablo enseñando mucha doctrina, mucha enseñanza, está desarrollando mucha enseñanza en los primeros capítulos de Efesios. En el capítulo 2 aprendemos que hay una vida pasada antes de Cristo, antes de conocer a Jesús, y una nueva vida en la que Dios, sin importar nuestra raza o nuestra nacionalidad, nos une y forma una sola iglesia, una sola familia de Dios. Y llegamos al capítulo 3 y comenzando con los versículos que estuvo enseñando Norberto el fin de semana pasado, Pablo está diciendo que él recibió una tarea especial, una tarea muy particular y muy específica de parte de Dios, una revelación de algo que había estado escondido. Dios le da de alguna manera la llave a Pablo para abrir un misterio y revelarlo, algo que estaba escondido, mostrarlo y anunciarlo también y explicar de qué se trata todo esto. Entonces yo quiero que pensemos que este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Y déjeme por favor explicarle por qué digo eso y sígame en la enseñanza durante todo este tiempo. Primero quiero decirle que este es nuestro tiempo de entender.
Y es nuestro tiempo de entender la revelación que Dios ya ha dado. La revelación ya está dada. Dios habló a través de Pablo de una manera muy especial y muy particular, de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a su perfecta voluntad, para revelarle algo que, dice Pablo, si nosotros lo escuchamos y lo leemos, podemos tener exactamente el mismo conocimiento que Dios le dio a él acerca de ese misterio. Así que debemos de ponerle importancia a la lectura y el estudio de las Escrituras. Saben, hay una característica que se menciona acerca de los creyentes en Éfeso, en el Nuevo Testamento, y es que habían problemas en Éfeso de malas enseñanzas. En el capítulo 18 de Hechos se menciona a un hombre que llegó a Éfeso muy elocuente, muy conocedor de las Escrituras, pero que no conocía completamente el camino del Señor, y unos discípulos de Pablo, Priscila y Aquila le corrigen, y él puede salir a otros lugares a predicar completamente el Evangelio de Cristo. En primera de Timoteo 1:3, Pablo registra algo que le pidió a Timoteo. Le dice: Timoteo, sabes que te pedí que fueras a Éfeso a corregir la mala enseñanza, que mandases a algunos que están ahí enseñando mal, que no lo siguieran haciendo. Ahora eso me hace pensar en algo, porque la enseñanza es muy importante, y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué cosas somos conocidos nosotros como Iglesia Impacto? Fuera de las paredes de este salón, ¿por qué cosas nos conoce la gente? ¿Por comer? No, alguien dijo por comer, no. Por estudiar la Biblia, ¿cierto? Por estudiar la Biblia. La gente nos conoce por eso, y dedicamos como iglesia mucho esfuerzo y mucho tiempo al estudio de las Escrituras. Ahora yo quiero hacerle una advertencia muy importante, muy pero muy importante, de que debemos de ir a las Escrituras con la actitud correcta. Hay un problema cuando vamos a las Escrituras con la actitud incorrecta, solamente con el deseo de tener información y conocimiento intelectual. Cuando una persona va con la actitud incorrecta solo por tener conocimiento y solo por tener información, lo que sucede es que su cabeza se infla de todo ese conocimiento intelectual. Y son personas que cuando llegan a alguna reunión de un grupo pequeño, o de los grupos en casa, de los grupos medianos, son los que siempre quieren participar y no quieren escuchar a nadie, sino que quieren hablar y hablar inclusive de cosas que ni tienen que ver con el tema de lo que se está hablando, porque están llenos de conocimiento y escucharon al doctor en la radio y al otro predicador y al pastor y al no sé qué en YouTube, y ellos quieren ir a repetir lo mucho que saben. Es un problema y es un peligro muy grande de ir a las Escrituras con la actitud incorrecta. Algo que produce el mucho estudio de las Escrituras con la actitud incorrecta es personas aisladas. Yo les llamo individuos autónomos, y déjenme explicarles qué quiero decir. Son personas libres, soberanas e independientes, porque no necesitan a nadie. Ya lo saben todo, ya lo conocen todo, no necesitan que nadie les enseñe, no necesitan líderes, y cuando llegan a la comunión de los creyentes les cuesta encajar, porque todo lo están criticando y porque todo lo quieren corregir y porque quieren llamar la atención, y se enojan cuando no pueden llamar la atención. ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué es algo que miramos en este pasaje, en la vida de Pablo? Cuando vamos a las Escrituras con la actitud correcta. La revelación de Dios en las Escrituras produce, entre otras cosas, humildad. Y las personas que han estado dedicando tiempo y vida a las Escrituras vienen a la comunión de los creyentes no a llamar la atención, sino a servir. Buscan servir en lo que sea. Hay que poner sillas o guardar sillas, yo lo voy a hacer. Hay que ponerse un chaleco para ir al estacionamiento, no importa, yo lo voy a hacer. Yo tengo el deseo de servir. Otra cosa, otra característica que produce ir a las Escrituras con la actitud correcta es sumisión y obediencia.
Una persona que sabe someterse a los líderes, que aprecia el valor de los líderes y de los pastores y que en vez de resistirles y ser una persona de conflicto, es alguien que les apoya, que trata de ver a dónde encaja, que trata de ver cómo puede colaborar, cómo puede trabajar en equipo, que no presenta resistencia, sino que busca dónde colaborar. Y hay algo que tengo que decir, que no lo he dicho en los mensajes anteriores, que en algún momento yo he sido una persona así. Y Dios ha puesto hombres sabios para corregirme y para enseñarme el valor del testimonio personal. Hay un pasaje que yo solicité que lo pusieran en sus boletines. Todos tienen un boletín. Cuando entraron te dieron un boletín, sí. Si no tienes un boletín puedes ir a comprar uno a la cafetería. No es broma. Pero quiero que tomen sus boletines y hay un pasaje aquí que me encanta. Cada vez que lo leo y lo recuerdo, me fascina este pasaje. En Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y fíjese bien lo que dice ahí: para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La actitud correcta para ir a las Escrituras es una actitud de obediencia. Yo no voy a las Escrituras para tener más conocimiento intelectual, sino para tener un conocimiento que yo voy a aplicar, que yo voy a decidir obedecer. Y esto me lleva al siguiente punto, porque Pablo recibió una revelación especial, como estábamos viendo, y él inmediatamente que recibió esa revelación especial y particular, tomó acción, obedeció y pasó nada más de tener conocimiento a ser una persona que estaba ejecutando ese conocimiento. Este es nuestro tiempo de entender cuál es el objetivo de este momento. Pablo utiliza una palabra muy interesante, dice que Dios le ha dado la función de aclarar la dispensación. Dispensación, en palabras sencillas que todos entendemos, no es nada más que administración. La forma en la que Dios está administrando el tiempo de la historia, la forma en la que Dios está administrando cómo se revela a la humanidad y cómo está rescatando a la humanidad. Entonces, el objetivo de este tiempo es alcanzar a todo el mundo. A Pablo se le dio la función de ir y anunciar el evangelio a los gentiles. Y esta parte de aclarar esta dispensación o esta administración tiene que ver con un cambio de paradigma o con un cambio de patrón. De cómo Dios había estado trabajando y acercándose a la humanidad y cómo ha decidido hacerlo ahora a través de Cristo. Quiero hacerles otra pregunta. Ustedes que son conocidos por estudiar la Biblia, quiero que me digan cuántas veces aparece la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe? Ninguna. 0, porque la iglesia no existía. Y si alguien hubiera hablado de iglesia o de pastores o de todo lo que nosotros entendemos y conocemos como iglesia hoy día, nadie le hubiera entendido. Estaría hablando de una locura. Era algo que Dios tenía escondido. Era un misterio. Lo que existía era una nación que Dios escogió para revelarse al mundo y para alcanzar al mundo, pero lamentablemente ellos no lo comprendieron bien. Y esta cuestión del Mesías tampoco la entendieron bien. Tenían profecías y tenían revelación de Dios, pero no la entendían. Tenían conocimiento intelectual, pero no lo entendían. Esperaban un líder político del tipo del gran rey David o del gran rey Salomón que iba a restaurar un reino físico y un reino material. Hay otra cosa que me llama la atención de los tiempos del Antiguo Testamento. Los extranjeros que vivían en medio del pueblo de Israel podían convertirse a la fe judía, podían adoptar el sistema religioso y la fe y las tradiciones de los judíos, pero seguían siendo extranjeros. Ahora, al final del capítulo 2 de Efesios, Pablo nos dice, le dice a los gentiles, ya no van a ser llamados extranjeros ni advenedizos, sino que ahora son parte de la familia de Dios, y ese es un gran cambio de paradigma para los judíos.
todo aquel que en el Nuevo Testamento es llamado gentil es sencillamente una persona que no es judía. Ustedes y yo somos lo que la Biblia clasifica como gentiles. Los judíos no entendieron la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las tribus de Israel. ¿Verdad que no? Le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en otro pasaje le dice: en ti serán benditas todas las naciones, refiriéndose literalmente a cada grupo de personas en el mundo, no solamente los judíos. Desde el principio, en el corazón de Dios estuvo el alcanzar a todo el mundo. La forma en la que Él lo ha hecho a través de los tiempos ha cambiado. Y esto es lo que está explicando Pablo acerca de aclarar a todos cuál es la dispensación. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención acerca del carácter de Pablo. El conocer y entender la revelación no hizo a Pablo orgulloso o inalcanzable. Yo no miro a Pablo ahí escribiendo: ya saben que yo tengo esta revelación. Ustedes tienen que venir a preguntarme a mí. Yo soy el que sé y si quiero les voy a contar. No. Pablo dice: Dios me dio una revelación, ustedes han tenido la oportunidad de oírlo varias veces, yo lo he escrito y si ustedes leen pueden tener todo el conocimiento que yo tengo. Él quería que conociéramos también esa revelación. Así que el tener conocimiento de esta revelación maravillosa, que por cierto Dios decidió revelársela a Pablo y no a ninguno de los otros grandes profetas que habían vivido en el Antiguo Testamento, sino a Pablo por su misericordia y su gracia. Esta revelación no lo hace más orgulloso ni inalcanzable. No lo metió más en sus libros o en sus estudios académicos. Pablo era una persona sumamente preparada. Él era una persona, yo creo que hoy en día le podrían catalogar no sé con cuántos doctorados. Sumamente preparada. Había sido dedicado desde niño a estudiar las Escrituras, porque en el sistema religioso de los judíos había que dedicar a los niños desde pequeños para que ellos pudieran tener esta profesión. Si un niño no había sido dedicado desde pequeño a seguir todo este camino de estudiar las Escrituras, no podía funcionar en ese sistema de los judíos. Y el Nuevo Testamento nos dice algunas cosas acerca de él, como por ejemplo que fue discípulo de uno de los más ilustres maestros judíos que existieron en ese tiempo, que se llamaba Gamaliel. Pablo era una persona sumamente preparada, con un tremendo conocimiento de las Escrituras, y la revelación que Dios le da no lo mete más en sus libros. No lo vuelve una persona aislada, al contrario, forjó su carácter. Fíjese lo que dice el versículo 8, dice: a mí, póngale atención a esto, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo está hablando de sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Dice en el versículo 1, se refiere a sí mismo como prisionero de Cristo por causa de los gentiles. El versículo 7 de Efesios 3 dice que él ha sido hecho ministro, siervo, servidor, prisionero, servidor y más pequeño que cualquiera de todos los santos, que el menor de todos los santos. Yo veo que la revelación maravillosa que Dios le dio no lo hizo más cabezón, sino que lo hizo humilde. Quiero comentarle rápidamente un dato muy interesante, muy interesante. Yo sé que les va a gustar. Hechos 19, versículo 11 y 12 relata un poco de lo que fue el ministerio de Pablo. Y dice así, Hechos 19, 11 y 12, dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ponga atención, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Extraordinario, pero no me sorprende. No me sorprende que Dios haga milagros porque Él es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera a la hora que quiera. Hay un salmo que me encanta que dice: todo lo que Dios quiere, lo hace. Pero hay una cosa que sí me sorprende, y es que un hombre que Dios haya utilizado de una manera tan extraordinaria esté diciendo: yo soy inferior
al más pequeño de todos los santos. ¿Saben a dónde hizo Pablo estas cosas? O Dios a través de Pablo, en Éfeso. Hechos 19 describe cuando Pablo, una de las muchas veces que estuvo en Éfeso. Yo no veo a Pablo diciendo o escribiendo, ¿se acuerdan cuando yo tiré el manto y sané a no sé quién? O cuando soplé y se cayeron, o cuando les toqué y pasó no sé qué cosa. No, yo no miro a Pablo haciendo espectáculo o haciendo show o presumiendo de algo de su vida, sino diciendo, yo soy menor que el más pequeño de todos los santos. La revelación de Cristo, su vida, había forjado carácter en él. Y otra cosa que yo veo en Pablo es que le dio enfoque en su función y en su rol en la tarea que le había sido encomendada. Hechos 19, versículo 20. Si leen un poquito más abajo de ese pasaje donde dice que Dios hizo cosas extraordinarias a través de Pablo, dice esto, versículo 19 de Hechos 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor por el ministerio de Pablo. ¿Quiere que le dé una característica de un verdadero siervo de Dios? No necesariamente son las señales. Es una persona que está sembrando la palabra de Dios en el corazón de la gente. Y ese trabajo continuo y constante está produciendo fruto en las vidas. Así corría y crecía poderosamente y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hay algo que se menciona en el versículo 10 y que es importante que nosotros entendamos. Es tiempo de entender, Impacto, cuál es nuestra función como iglesia. Pablo dice que Dios escogió a la iglesia para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y exactamente antes de eso está hablando de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable significa que no se puede entender, que no se puede buscar, que no se puede hallar. Dice, la riqueza del conocimiento de Cristo es algo tan grande que no se puede explicar de forma humana. Entonces Dios ha elegido, no el conocimiento, sino ha elegido vidas de personas transformadas para mostrar su riqueza al mundo. Esa es nuestra función. Debemos de ser un testimonio vivo de la obra de Dios. Y entonces debe de prevalecer el testimonio de vida versus el conocimiento. El testimonio de vida versus la tradición. Saben, en las iglesias somos expertos para poner reglas. Y cuando alguien llega a una iglesia, generalmente lo que sucede es que se le empieza a decir, esto es lo que tenés que hacer y esto es lo que no tenés que hacer. Esto es lo que tenés que decir y esto es lo que no tenés que decir. A este lugar podés ir, a este lugar no vas a ir. Tenés que venir aquí tales días, a tales horas y vestirte de esta forma porque siempre lo hemos hecho así. Y empezamos a llenar a la persona de reglas en vez de enseñarle con nuestra vida la palabra de Dios para que la persona tenga un crecimiento y por sí mismo entienda qué es lo que Dios quiere que haga y que no haga. Pero no somos nosotros los llamados a poner reglas. Dios tiene muchas formas para mostrar su sabiduría. Dice ahí este pasaje que la sabiduría de Dios es multiforme. Por supuesto, lo estamos viendo. Hay un cambio de patrón. Dios puede mostrar su sabiduría de muchas formas. No lo encasillemos al razonamiento o a la tradición humana. No lo rebajemos a nuestro nivel, porque Él no está a nuestro nivel. Nosotros tenemos que buscarle para entenderle. Hay otro pasaje que yo solicité poner en el boletín. Yo les dije que fueran a la cafetería a buscar boletines si no tenían. Primera de Pedro 1, del 10 al 12, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban, dispensaban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan
mirar los ángeles. Dice Efesios que Dios ha escogido a la iglesia para dar a conocer su multiforme sabiduría aún a los seres espirituales. Y este pasaje de Primera de Pedro dice que los ángeles de Dios anhelan ver cumplido el mandato de que el evangelio sea predicado a todo el mundo. Yo te pregunto, ¿qué anhelas tú? ¿Qué es lo que más deseas tú? Quiero continuar con algo que me hace pensar los versículos 11 y 12 de Efesios 3. Este es nuestro tiempo de entender el centro de la tarea. Iglesia Impacto, ¿cuál es el centro de nuestra tarea? Sencillamente llevar a la gente a la fe en Jesús. Ese es el centro de nuestra tarea. No es convencerlos de que mi iglesia es la mejor. No es convencerlos de que mi iglesia es la única que tiene la verdad. No es decirles que las otras iglesias no saben estudiar la Biblia, nosotros somos los que sabemos estudiar la Biblia. No, es llevarlos a la fe en Cristo a través de nuestro testimonio de vida y de nuestro trabajo, llevarlos a la esencia de las enseñanzas de Jesús, para que ellos puedan aplicarlas. Y aquí hay algo que yo observo en nuestros tiempos, en la actualidad, iglesias desenfocadas. Y déjeme darle algunos ejemplos. Hay iglesias desenfocadas que su principal objetivo es entretener. Y tienen la música de moda y las luces y la forma de vestir es muy a la moda y la forma de hablar y etcétera. No creo que haya nada de malo en algunas de esas cosas, pero no debe ser el enfoque de la iglesia. Hay iglesias que están enfocadas en la comodidad. Tengamos aire acondicionado, las sillas acolchonadas, que nadie esté incómodo. Por favor, no vayas a decir algo que va a ofender este grupo, que va a ofender el otro grupo, porque no queremos herir susceptibilidades, queremos que todo el mundo esté cómodo. Nosotros tenemos aire acondicionado aquí y tenemos sillas que son agradables, pero nuestro enfoque no es que la gente esté cómoda. Iglesias que están enfocadas en la prosperidad material, en el dinero y en las posesiones. Mucho hay de eso. No voy a decir nada más. Iglesias que están enfocadas en lo fantástico, en lo secreto, en lo oculto, contrario a lo que nos dice Deuteronomio 29, que debemos de poner atención a lo que está revelado para nosotros. Iglesias que están enfocadas en mantener las tradiciones. Siempre lo hemos hecho así. Siempre nos hemos reunido tal día a tal hora, siempre nos vestimos de tal forma, siempre hacemos la Santa Cena de esta forma, no se puede hacer de otra, siempre bautizamos en tal lugar, tiene que ser aquí o tiene que ser allá o tiene que ser en tal fecha. Las tradiciones son buenas, hay tradiciones buenas, no digo que no, pero no deben ser el enfoque de la iglesia. Dios se manifiesta de muchas formas y nosotros debemos estar enfocados en cumplir la tarea. Déjeme decirle algunas cosas y por favor escuche con atención. Una iglesia enfocada en la tarea es una iglesia que comparte el evangelio todo el tiempo a toda persona. Una iglesia enfocada en la tarea es una iglesia obediente. Una iglesia enfocada en la tarea es una iglesia en crecimiento, una iglesia que está creciendo porque comparte el evangelio con la intención clara de hacer discípulos de Cristo. Impacto. Este es nuestro tiempo de obedecer. Y mientras yo les menciono estas cosas, yo quisiera que ustedes piensen, ¿cuál es el siguiente paso al que Dios les está llamando a dar? En nuestra obediencia debe haber evidencia de transformación en el carácter. Es imposible que la revelación me haga más orgulloso, con la cabeza más grande, llena de conocimiento y aislado. Eso es imposible. Es imposible que la revelación divina y correcta de Dios me ponga a mí en el centro. Si yo estoy entendiendo las Escrituras y estoy entendiendo la revelación de Dios, voy a entender que Dios está en el centro y que la prioridad suprema de todo creyente es cumplir con su plan, alcanzar al mundo. Es imposible que la revelación de las Escrituras no me mueva a la acción.
no me mueva a cumplir la misión. Es imposible. La obediencia es evidencia también de enfoque en el propósito. Es imposible haber entendido el Evangelio y no tener pasión por compartirlo. Permítame, le repito esto. Es imposible haber entendido el Evangelio y no tener pasión por compartirlo. Es imposible tener un encuentro verdadero con Jesús y tener una relación real con Él cada día y que mi corazón no refleje el mismo corazón de Dios que tiene pasión por el mundo perdido. Es imposible que yo diga que tengo una relación con Él y mi corazón no refleja su corazón. Algo tiene que estar mal. Y si ustedes realmente han entendido, este es el tiempo de obedecer. La obediencia muestra frutos. Hay evidencia de mi obediencia en los frutos. Y quiero leerle rápidamente algunos pasajes, palabras de Jesús. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mateo 7:17 y 18 dice así: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Mateo 7:20, este se lo saben. Así que por sus frutos los conoceréis. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ese pasaje me lleva al último punto, que está en el versículo 13 de Efesios 3. Iglesia, este es nuestro tiempo de permanecer. Hemos entendido, vamos a obedecer y vamos a permanecer. Y quiero no profundizar tanto en esto porque sé que Kit lo va a desarrollar más el próximo fin de semana. Pero debemos de permanecer más allá de la emoción. ¿Cuántas personas miramos que empiezan con una explosión emotiva y quieren involucrarse en la iglesia y quieren estar en este estudio y en el otro y ir a esta reunión, y yo quiero ir a todas las reuniones, y si tienen reuniones el domingo a las 9 de la noche yo voy a ir y yo voy a estar y yo quiero hacer y yo quiero participar, y después de unos meses ni siquiera contestan el teléfono, porque lo único que los movía era la emoción, y después de unos meses algo más lo emocionó y se fue detrás de algo más. Quiero decirles que en 6 años que Dios nos ha bendecido estando aquí, he aprendido que servir con fidelidad cuesta mucho, requiere sacrificio, requiere compromiso, requiere seriedad, requiere responsabilidad, requiere dejar de hacer a veces cosas que son importantes y que son buenas por hacer cosas que son mejores. Principalmente requiere la gracia de Dios, requiere una decisión personal de seguir, y algo que es muy importante, la comunión con los creyentes, con creyentes maduros que nos animen cuando estamos desanimados. Una cosa más que Pablo menciona, que este es nuestro tiempo de permanecer a pesar de las tribulaciones. Cuando Pablo hablaba de tribulaciones, créanme que él sabía de qué estaba hablando. Pablo fue perseguido, Pablo fue golpeado, Pablo fue azotado, Pablo fue encarcelado en más de una vez, Pablo fue náufrago, Pablo fue rechazado, Pablo fue odiado, y la Escritura en el libro de los Hechos al final nos enseña que los últimos días de su vida los pasó en arresto domiciliario esperando un juicio. Él sabía de lo que hablaba cuando hablaba de tribulaciones. Y él les dijo: no se desanimen a pesar de mis tribulaciones. Él sabía que vendrían más tribulaciones. Y él sabía que incluso a los creyentes les vendrían tribulaciones. Jesús no nos prometió que íbamos a tener una vida sin problemas. Él prometió estar con nosotros hasta el fin y ser el apoyo y el ánimo y la fuerza que necesitamos para permanecer, para llegar hasta el final y llegar bien. Quiero concluir con esto.
En sus boletines hay un dibujo que yo quiero que llenemos juntos. Yo ya le he dicho 2 veces que vaya a buscar un boletín. Si no lo ha hecho, pues la próxima. Hay un dibujo aquí que yo quiero que sea como la conclusión de lo que hemos estado hablando y algo que les sirva para recordar estos principios. Todo comienza por Dios. Dios tiene un plan para la humanidad y lo está ejecutando. Comienza en el mismo corazón de Dios. Dios alcanza a Pablo, una persona indigna, una persona que realmente tal vez a nuestros ojos humanos no era la más indicada, pero le revela a Pablo ese plan y cuál es su función y su labor dentro de ese plan. Entonces encontramos ahí la misión revelada. Pablo se dedica entonces a anunciar el Evangelio y a aclarar qué significa esto de la dispensación de Dios, de la administración de Dios para este momento, para este tiempo, y pasa de tener conocimiento a tener entendimiento y pasa a la acción, obedece. Entonces tenemos la misión ejecutada cuando Pablo sale del territorio judío y empieza a visitar los territorios donde hay no judíos o gentiles y empieza a anunciarles el Evangelio y empieza a cumplir su función. Y entonces vemos que personas dentro de los no judíos conocen a Cristo y ellos establecen iglesias y ahora entienden su función y dan a conocer. Ahora, ¿cómo completamos la última parte? Si tenemos la misión revelada, tenemos la misión ejecutada, ¿qué sería esta? ¿Alguien dijo misión cumplida? Sí, yo pensé en eso también, pero yo creo que no. Y le voy a explicar por qué. La misión todavía se está ejecutando. La misión todavía se está ejecutando. Todavía hay gente que necesita escuchar. El trabajo no ha terminado. Entonces yo dije, la misión se vuelve compartida. Porque cuando los gentiles creyentes han entendido la revelación de Dios, salen y empiezan a replicar, a reproducir el trabajo que Pablo ha hecho. Esto es lo que he mencionado acerca de entender cuál es nuestra misión, de obedecer en la ejecución de la misión y de permanecer obedeciendo. Ahora, una última cosa, por favor. Hay otro dibujito abajo ahí en sus boletines y yo quiero que lo llenen nuevamente, pero que cambiemos un poco los actores de este diagrama. Todo comienza por Dios. Dios revela su verdad eterna, su propósito eterno a través de las Escrituras a un grupo de creyentes en Tegucigalpa que se llama Iglesia Impacto. Iglesia Impacto entiende esta revelación de Dios y en vez de llenarse la cabeza con conocimiento empieza a obedecer y a ejecutar y entonces alcanzamos al mundo. Ya hemos dado los pasos de establecer o trabajar con Dios en el establecimiento de iglesias en San Pedro Sula, en Choluteca y en La Ceiba. Y queremos ver más iglesias en otras ciudades de Honduras, pero también queremos salir de las fronteras de Honduras y participar de alguna manera en anunciar el Evangelio y ejecutar esa misión. Y una vez que vemos la reproducción, otras iglesias, producto de esta iglesia, entonces la misión se vuelve compartida. Hemos entendido, vamos a obedecer y vamos a permanecer. ¿Cuál es tu parte en todo esto? Quiero dejarte con esa reflexión. ¿Cómo encajas tú en esto? ¿Cuál es el siguiente paso que Dios está llamándote a dar? Tal vez estás aquí y es la primera vez que estás aquí o has venido con alguna regularidad, pero no entiendes nada de esto de Dios, de Cristo, del Evangelio, de la iglesia. Estoy seguro que si estás en esa posición, Dios te está llamando a dar un paso de fe y a escuchar la revelación de sus verdades para tenerlo en tu corazón. Tal vez estás aquí, ya eres un creyente, pero estás comenzando
Y tal vez el siguiente paso es utilizar una de las herramientas que tenemos como el 1 a 1 y otros estudios y juntarte con un creyente maduro que te ayude en tu crecimiento. Tal vez eres una persona que ya pasó por el 1 a 1, que ya pasó por otros estudios y espero que tu cabeza no esté así, sino que tu corazón esté grande, con pasión por ejecutar la misión de Dios, y entonces tu siguiente paso puede ser invertir en una persona que necesita que siembres la palabra de Dios en ella, que le muestres con tu vida qué es ser un discípulo de Cristo. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cómo encajas en todo esto? Quiero pedirles que hagamos una oración y finalicemos así, por favor. Incline su rostro y ore conmigo. Señor Dios, te doy gracias. Tú eres bueno, eres santo. Estuvimos cantando de que eres santo, eres glorioso, eres perfecto, eres Señor sobre todas las cosas. Y te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es tan grande, tan inmensa, tan profunda, pero a la vez tan clara y tan precisa. Señor, danos entendimiento en cuál es nuestra labor, nuestra misión, nuestra tarea. Y danos, Señor, también el deseo y la necesidad de obedecer y de poner en acción estas cosas. Padre, yo he tratado de hacer mi trabajo y te ruego que tú hagas lo que yo no puedo hacer en cada corazón. Cada persona que ha venido aquí, tú le trajiste a estudiar este pasaje de la Escritura porque sé que tienes un trato personal y tienes un plan para cada uno. Señor, dales convicción. Señor, revélales tu verdad. Que vayan a las Escrituras con el deseo de obedecer y de permanecer. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén.